En nuestra vida, nosotros necesitamos estar en una etapa de crecimiento espiritual. Necesitamos tener un tiempo de transición o de cambios, el cual es necesario para todo cristiano, porque todo cristiano no puede ser el mismo que antes fue, sino que ahora ser totalmente distinto, diferentes en nuestra vida. Amar las cosas de Dios, poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Eso es parte de que cuando se ve el testimonio, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y parte de eso es poner en primer lugar a Dios en nuestra vida, cosa que antes definitivamente no lo hacíamos. Pero esto va a traer consigo algo muy importante, que es la prosperidad del alma, el crecimiento espiritual y tener comunión con Dios. Llevar una vida que a Dios le agrade y nos llene con su espíritu, nos fortalezca espiritualmente y nos conceda de sus promesas y bendiciones escritas en la palabra para nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos todos crecer a tal punto de llegar a tener esta prosperidad del alma. Así se titula este tema: la prosperidad del alma. Y nos dice este versículo, 3 de Juan 1:2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque es importante ir prosperando en todo, ir creciendo en todo. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, podremos ver cómo Dios bendice a su iglesia en todas las áreas, porque Dios se preocupa por todas las áreas. Tanto que Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas, porque Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Por lo tanto, Dios quiere prosperar nuestra vida en todo. Y como vemos este versículo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, físicas, materiales, económicas, espirituales. Pero lo importante es, así como prospera tu alma, así como tu alma está creciendo, tu espíritu está creciendo, tu alma está llenándose de salvación, de santidad. Porque el alma recibe, ahí está la santidad, la limpieza, la pureza del alma, purificando nuestros corazones, nuestra alma. Y seremos prosperados en todas las cosas. Tener salud también. Y dice el versículo 3 también: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Pero bueno, quisiera que leyéramos el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje actual, como nosotros hablamos. Dice de esta manera: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Por lo tanto, nosotros aquí entendemos que lo primero es lo espiritual, y también Dios se encarga de lo físico y material.
Dios se encarga de guardarnos, de darnos buena salud. Démonos cuenta, en la palabra de Dios hay personas que enfermaron, como aquel rey Ezequías, ustedes recordarán. El rey Ezequías se enfermó de muerte y Dios envió al profeta Isaías. Y el profeta Isaías fue y le dijo: Rey Ezequías, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Pon en orden, deja en orden todo. Que esto es una gran bendición, porque muchas veces llega el momento en que en un instante se acaba la vida y no nos dio tiempo ni de dejar ordenada nuestra casa, ¿verdad? Ni siquiera de haber hecho un testamento, ni nada. Pero Dios le dijo: llegó el tiempo, así que ordena tu casa. Deja todo bien en orden, no te preocupes, y ven, te vas a ir conmigo. Y este hombre, apenas había salido el profeta Isaías, y él se volteó y lloró y clamó a Dios, y Dios le concedió 15 años más. ¿De quién depende la salud? De Dios. Él nos sana. Cristo, dice la palabra de Dios, que anduvo haciendo bienes aquí en la tierra y sanando a todos los oprimidos, sanando de todo tipo de enfermedades, dando vista a los ciegos, limpiando leprosos. ¿Por qué? Porque así es. Pero veamos este versículo 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. En pocas palabras, primero el alma, primero el espíritu. Primero las cosas espirituales, para que después se empareje todo lo demás, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, mire cómo nos decía de acerca de Jesús, el niño Jesús, Lucas 2:40. Lucas 2:40 dice de esta manera: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 52 ahí mismo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para Dios y los hombres. Es algo que también en nosotros debe ser así. Debemos ir creciendo espiritualmente y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Que no haya ningún hermano que tenga por ahí pleitos con un vecino, por ejemplo. Imagínense, ¿verdad? Que la palabra es clara y nos dice: en cuanto dependa de ustedes, porque muchas veces no depende de nosotros, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los que los rodeen, y mayormente con los de la fe. Con los de la fe, o sea, con los hermanos, pues ni pensar que haya una rencilla, ¿no? O que haya problemas. Aquí está el versículo, miren qué rápido. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Esto es tan importante. Esto es estar en gracia delante de Dios y también de los hombres. Y porque debemos dar testimonio de que está prosperando nuestra alma. Si nosotros hemos comentado: soy cristiano, pero nos ven así medio tristes, el gozo se tiene que ver. Es más, eso llama mucho la atención. Eso da gracia a los hombres, da testimonio de que
nos preguntan luego, ¿no? ¿Por qué siempre te ves tan radiante, tan sonriente? Es que el Señor Jesús es el gozo de mi salvación. Estoy lleno. Están los ríos de agua viva en mi ser. Porque en la presencia de mi Dios hay plenitud de gozo. No que nos vean así, medios amargados, así, ¿no? Pues no puede ser. Por lo tanto, vemos la prosperidad del alma. Qué importante es que se vea la prosperidad del alma, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Miren, Romanos 12, versículos 1 y 2, para presentarnos delante de Dios. Nosotros sabemos que hay que hacer algo para presentarse delante de Dios, venir a la iglesia. Sí, ¿verdad? Usted seguramente cuando se despierta los domingos y va a ir a la iglesia, procura no enojarse con nadie, ¿verdad? Si te dicen algo, dices, no, ahorita no discutamos ningún punto, ningún tema, porque voy a la iglesia. Ahorita estoy tranquilo, voy contento a la iglesia. Ahorita no nos podemos echar un round ni nada de eso, ¿verdad? Claro, es que de alguna manera sabemos a dónde vamos. Pero aquí nos dice la palabra: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así razonamos nosotros. Bueno, voy a presentarme a la casa de Dios, pues voy en santidad, sin enojarme con nadie. Voy tranquilo, sonriente. Al entrar ya sé que tengo que poner cara de borreguito. Al entrar me pongo mi aureola, ¿verdad? Y ya entro muy bien. Así es presentarse delante de Dios, que le agrademos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo sea grato a Dios. Fíjense, porque ¿de qué nos está hablando? De presentar nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y el versículo 2 también: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también podemos leerla en la Nueva Traducción Viviente, para que comprendamos un poco más, que nos dice: por tanto, el versículo 2, ¿no? No imiten las conductas. Eso es, no se conformen a este siglo. Es, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es que eso es precisamente la prosperidad del alma, el crecimiento espiritual. Ya no ser iguales que antes. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Usted puede prometer, yo lo hice en el pasado, yo prometía: ahora sí voy a cambiar, y pasaron años, iba de mal en peor. Pero Dios nos puede cambiar. Y dijera alguien: bueno, pero ¿por qué no ha cambiado a mi esposo, no? Decía una hermana. Bueno, es que
Aquí nos está diciendo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Porque Dios no va a obligar a nadie, ¿verdad? Dios, mientras nosotros lo dejemos, Él va a hacer una obra preciosa. Mientras nosotros digamos nada más, aquí estoy, Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Eso es algo maravilloso. Dios entonces nos transforma. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La palabra de Dios nos va a dar nuevos argumentos, ¿verdad? Eso es redarguir, cambiar los argumentos que nosotros teníamos antes a nuevos. Y vean al final cómo dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios para ustedes, ¿verdad? La cual es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿conoce usted qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta para tu vida? ¿Por qué muchos no la conocen? Porque no. Aquí lo está diciendo, mire. Entonces aprenderán a conocer. Cuando Dios dice, Dios los transforma en personas nuevas, les cambia la manera de pensar, entonces ustedes aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Cuando no sabemos ni qué Dios quiere de mí, cuando ni siquiera conocemos nuestros dones, ¿conocen ustedes sus dones, sus talentos? ¿Ya los han usado para la iglesia? ¿Están usando esos dones y talentos para la gloria de Dios? ¿O nos pasa lo contrario? Vivimos como el mundo, imitamos o vivimos igual que antes y no hemos cambiado. ¿Qué luchas tienes? Esas serían preguntas muy importantes. ¿Cuáles son las luchas que hay en el corazón de las personas? Tal vez hay una lucha diciendo, no, yo quiero un mejor trabajo, quiero una mejor casa. O las luchas, sigo orando mucho por mi familia. Sigo peleando una guerra espiritual para que se salve aquella persona. ¿Cuáles son las luchas que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las preocupaciones que hay en nuestra vida? Son preocupaciones más por lo material o lo espiritual. Es que desde aquí nos vamos a ir dando cuenta de que si ya Dios ya cambió nuestra manera de pensar, si ya Dios nos transformó en personas nuevas, nos dio un nuevo entendimiento y conocemos ya la voluntad de Dios para nuestra vida. Otras preguntas más muy interesantes, ¿eh? ¿A cuántos les has compartido este año? Estamos empezando junio, el mes sexto, ¿no? O sea, medio año ya ha pasado de que empezó este 2024. ¿Cuántas personas ya les compartimos? ¿Estamos discipulando a alguien?
¿Cómo vivimos? ¿Cómodos, tranquilos? ¿O estamos por lo menos preocupados al ver la situación de nuestra ciudad y doblamos rodillas por lo menos? Entonces, si meditamos en todo eso, nos damos cuenta de lo que veíamos en el primer versículo, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. En la prosperidad del alma está todo esto también. La necesidad del anhelo ferviente de compartir el mensaje de salvación, de llevar las buenas nuevas. La iglesia, desde que se formó, desde que ya formalmente se volvió una iglesia, en Hechos capítulo 2, lo primero que se levantaron después de ser llenos del Espíritu Santo es a predicar, y se convirtieron 3,000 personas. Después siguieron, los amenazaban, los encarcelaban, los latigueaban, y ellos seguían predicando en el templo. Y perseveraban, dicen ahí mismo en esos versículos, y cada día en el templo perseveraban ahí, compartiendo la palabra, partiendo el pan en las casas, y todo el tiempo compartían. Después vino una persecución por los cristianos. Todos por donde iban compartiendo el evangelio, porque esa es la iglesia. Porque Jesús también dijo: vayan y hagan discípulos en las naciones. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Sí, ya lo hemos hecho este año, que ya van 6 meses, la mitad, con una persona. Lo importante para que queramos que prospere nuestra alma es hacer las obras, es conocer la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Conocer la buena voluntad de Dios para nuestra vida, agradable y perfecta. Y por lo menos las instrucciones de la palabra ya llevarlas a cabo. Ir y hacer discípulos a las naciones. Bueno, y no se preocupen ustedes por las naciones, preocúpense por su colonia, por su cuadra, por sus familiares, ¿no? O no nos ha pasado, o tal vez ya nos pasó como aquellos que decían: ya oré tanto tiempo y no quieren, pues que se vayan al infierno. Imagínense, ¿eh? No, qué feo, ¿verdad? Bueno, es que nosotros, para la prosperidad de nuestra alma, miren, bueno, vamos a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Tito 3:3 nos dice de esta manera aquí: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Es decir, si ya prosperó el alma de usted, ya no es insensato ni rebelde. Ya está cumpliendo la voluntad de Dios. Ya está trabajando para el Señor, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos,
viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por algo que hicimos, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos dio un lavamiento de regeneración. Lavó nuestra alma, el Señor, regeneró nuestra alma, renovó nuestro espíritu, una renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, porque dice la palabra que no, Dios no da su espíritu con medida, ¿verdad? No, abundantemente nos dio abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Palabra fiel es esta: en todas estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, todo esto vino no para que estemos cruzados de brazos, en comodidad, en tranquilidad, sino que para ocuparse en buenas obras, en salvación. Como decía el Señor, ¿no? Yo te he puesto para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En pocas palabras, tu vida, hermano, es útil para los hombres, para aquellos que incluso te cierran la puerta, nunca te contesten el celular. Si tú quieres insistir, para aquellos que pues los invites 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces a la iglesia y aún no quieran, y tú sigas orando y peleando. Eso es ocuparse, procurar ocuparse en las buenas obras. Y estas cosas son útiles a los hombres, ¿verdad? Fíjense, me llamaba la atención en el versículo 3 aquí que leímos. Dice que nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Insensato significa tonto, fatuo, alocado, desatinado. Teníamos una vida desatinada, imprudente, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, temerario, dice. Eso es la insensatez. El no darse cuenta para qué estamos aquí en la tierra. Eso es ser insensato también. ¿Podrá haber cristianos insensatos? Sería una buena pregunta, ¿no? Dentro de la insensatez, miren este versículo de Proverbios 19:3. Dice de esta manera: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita en su corazón.
Yo creo que ninguno de ustedes ha conocido a alguien que le reclame a Dios, ¿no? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me bendices? ¿Va? Pero usted recuerda el primer versículo que leímos. Yo deseo, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pero el insensato primero se tuerce su camino, ¿verdad? No va bien en su vida, pues. No vive bien su vida como a Dios le agrada. La insensatez del hombre tuerce su camino, hace que se vaya mal, pues chueco. Y todavía le reclama a Dios. Se irrita contra Jehová su corazón. Tremendos versículos. Pero vemos que esto pasa muy a menudo. Bueno, pero quisiera que leyéramos también Gálatas 5 del 16 al 23. Pero leámoslos en la Nueva Traducción Viviente, a ver. Dice, por eso les digo, dejen, otra vez dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Por qué no prospera entonces nuestra alma? Sería la pregunta. Porque la naturaleza pecaminosa que tenemos todos desea hacer el mal. Y es lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y continúa y dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Vean, ¿por qué no prospera nuestra alma? Porque si hay esta lucha, siempre va a haber esta lucha, pero si nosotros le damos gusto a la naturaleza pecaminosa, esos deseos que a veces tenemos de venganza, de desquitarnos, de agredir, ¿verdad? Y tantos otros. Pero dice acá, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ustedes no son libres para que su alma prospere, para que haya fortaleza espiritual, que nos ocupemos en las obras de Dios, llevando la palabra, porque hay ahí algo que ata. Pero miren, dice el versículo 19, en esta versión que estamos leyendo: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son esos resultados? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios.
Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Nada nos podrá atar. Y viene esa prosperidad en nuestra alma que nos va a llevar a un estado de gozo y paz. Y nos va a llevar a el anhelo de compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Compartirles a los demás, estar dispuestos a ir a discipular gente, a dar un estudio bíblico tal vez. Hay tantas cosas que podremos hacer y que Dios quiere que de verdad hagamos. Fíjense, este dominio, estar bajo el dominio de las pasiones de la carne, o como decía acá, ¿verdad? Las naturaleza pecaminosa. En Romanos 8:8 también podemos seguir leyendo en esta versión para que estemos. Miren, por eso los que todavía viven bajo el dominio, es impresionante, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. O como decía la otra versión que conocemos, ¿verdad? Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Eso se refiere. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, de los deseos malos, y que sigamos haciéndolos, nunca podrán agradar a Dios. Nunca podrá haber prosperidad del alma también. Pero el versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Y esto, fíjense, dominados, son controlados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu de Dios está en nosotros y está avivado, Él nos controla. ¿Tiene usted deseos de gritar así? El Espíritu lo controla. ¿Tiene usted deseo de ahorcar a su esposo? El Espíritu la controla. O ahorcar a alguien más, ¿no? Por lo tanto, eso es lo maravilloso. Y crece nuestro espíritu, claro. Bueno, el versículo 10 dice también, ¿verdad? Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Muy bien. Continuamos. 2 de Pedro 1:4 también. Y bueno, podemos leerlo así también, ¿verdad? Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, deseos perversos, ¿verdad? Pero qué hermoso, ¿eh? Una naturaleza divina. Dios nos ha prometido, son promesas, aquí lo estamos viendo.
Estas promesas hacen posible que ustedes participen de una naturaleza divina. ¿Qué queremos tener? ¿Una naturaleza divina o una naturaleza pecaminosa? Ahí está el punto de lo que estamos viendo. ¿Cómo va a prosperar nuestra alma? Nuestra alma va a prosperar cuando estemos en esa nueva naturaleza divina, pero escapando de la corrupción del mundo. ¿No? Dice el siguiente versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. En pocas palabras, nosotros tenemos que ir creciendo en esto por el amor que ahora le vamos a corresponder a Dios, ¿verdad? Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, añadiendo a la fe virtud, dice, ¿verdad? O a la fe abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, control propio o dominio propio, ¿verdad? Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, sumisión a Dios. Someternos a Dios y a su voluntad. Y luego continuamos en el 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto más crezcamos, más productivos y útiles para conocimiento, es decir, dar conocimiento. Y además, dice el versículo 9, ¿no? Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, ¿no? La ceguera espiritual hace que, ¿cómo va a prosperar el alma? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Pues no habrá, ¿verdad?, crecimiento. Por eso dice los que no llegan a desarrollarse. Imagínense un niño que no llegue a desarrollarse, tiene problemas graves, ¿verdad? Y así nosotros que estemos todo el tiempo sin crecimiento, imagínense, sin crecimiento espiritual. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Poco a poco hasta se empieza a olvidar ese sacrificio de Jesucristo que tanto nos hizo llorar al principio, cuando entendimos y le dimos valor a lo que Cristo hizo por nosotros y entregamos nuestra vida. Ya después pecamos fácilmente porque ya ni nos acordamos que Cristo murió, que Cristo llevó su cruz, fue clavado en la cruz en nuestro lugar. Entonces, ciegos, cortos de vista. Y dice el versículo 10, ¿no? Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Qué hermosos versículos, de verdad. Preciosos versículos.
Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, de los escogidos de Dios, pues. Y el versículo 11 dice: entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les decía a Pablo en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las conozcan. Y el 13 les dice: por tanto, pues tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertarlos con amonestación. El estarlos amonestando. Mientras estoy aquí, mientras estoy vivo en la tierra, tengo que amonestarlos para que haya crecimiento, para que estén mejor, estemos mejor, realmente estamos mejor cuando estamos sirviendo a Dios. Vamos a terminar en un versículo. Fíjense qué maravilloso cómo nos dicen cada palabra aquí, Dice: a unos que confiaban en sí mismo como justos. ¿Qué tal? Bueno, es que yo quiero que nosotros meditemos también. Llega el momento en que podamos decir un día: es que yo ya me considero un justo, un santo. Claro que lo somos, no por méritos propios, por Jesucristo nuestro Señor, ¿eh? Pero a tal grado Jesús aquí, Él se da cuenta de que había unos que confiaban en sí mismos como justos, que decían: pues, no, yo ya estoy tranquilo, ya no tengo que hacer nada. En Israel había muchos que decían: es que somos hijos de Abraham, pues ya somos hijos de las promesas, somos hijos de los profetas, somos descendientes de Juan el Bautista, que les decía, no digan dentro de ustedes: soy un hijo de Abraham, porque Dios puede levantar aún de estas piedras hijos Abraham. Y dice acá, a estos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola Jesús. Versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Realmente nosotros escuchamos estas palabras, pero de inmediato seguramente en su corazón, al escuchar publicano, ellos odiaban a los publicanos. No los querían, pero ni en pintura. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana. No sé si usted cuántas veces a la semana ayuna, para que vean cómo estaba este fariseo, ¿qué tal se prepara? Sí se preparaba, claro que sí, Ayuno 2 veces por semana. Y estaba siendo sincero, pues estaba orando con Dios. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que da, de lo que gano. Y el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no llegó a pararse en el altar,
lejos, hasta atrás ahí. Si lo pudiéramos ver hoy, estuviera ahí en la puerta, en la entrada, ahí, en la banqueta, ¿no? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjense. Habrá personas que pecan, todavía levantan sus ojos al cielo. Este hombre no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho. Y como podemos ver, ni siquiera podía orar, ¿verdad? Solamente decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso decía. Aquí dice: mientras oraba, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Eso nada más podía decir. Pero Jesús dice en el versículo 14: les digo que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús les estaba diciendo: este es más justo que el fariseo. Imagínense para ellos lo que era eso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ante Dios, ¿cómo debemos de llegar siempre? Ahorita veíamos, ¿no? El insensato, el necio, cómo tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tremendo, ¿no? Porque así es realmente, o como dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho a su opinión. Estos hombres pensaban que sí eran justos, que estaban derechos. Este hombre decía, confiaba: gracias porque no soy como los demás, no soy como ese publicano. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El que escucha la palabra, y al escuchar, al obedecer el consejo, entonces sí prospera el alma. Bueno, vamos a terminar en un versículo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leerlo en su Biblia, en la Reina Valera. Y dice de esta manera: que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios, y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. ¿Sí? ¿No? Y a ver la Nueva Versión Internacional. Que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Fíjense, amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Porque nosotros vemos a Jesús diciendo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mientras haya luz, decía el Señor, yo soy luz para el mundo. Cuando estaba aquel ciego, el ciego ni siquiera le pidió nada a Jesús, sino que Jesús dijo: mientras haya luz, yo soy luz para el mundo. Y escupió
le puso lodo en los ojos y le dijo: ve a lavarte al Siloé. Se lavó y regresó viendo. ¿Qué Jesús hacía todo el tiempo? ¿En qué perseveraba todo el tiempo? En hacer la voluntad de su Padre, en vivir totalmente para lo que su Padre lo envió en la tierra, para dar salvación. Ahora, aquí nos está hablando fuertemente la palabra, ¿eh? Amar como Dios ama. Cuando aprendamos a amar como Dios ama, nos va a doler la condición que está en nuestra ciudad, la condición de nuestros familiares, de aquellos que creen agradar a Dios a su propia manera y no como se debe agradar a Dios conforme a la palabra, ¿verdad? La única manera. Y entonces sí, no nos importará nada sino comenzar en oración y que llegue el momento en que abramos nuestra boca y llevemos el plan de salvación, ¿verdad? Amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Eso tenemos que hacer. Prosperidad del alma llegue a nuestra vida, crecimiento en nuestra vida, frutos también. Que cuando Cristo venga, ¿qué dice? Llamará a sus siervos. Yo te di tantos talentos y tenemos que multiplicar. Tenemos que multiplicar nuestra vida. Nuestra iglesia, miren, si usted se ha dado a la tarea tal vez de contar cuántos somos, que usted diga: para diciembre vamos a hacer el doble. Estamos en el mes sexto. En los otros 6 meses que vienen podemos ser el doble. Si yo comienzo, si mi hermano comienza, si animo a otros también vamos a dar estudios, a decir, a invitar a alguien a tocar una puerta y decir: yo te quiero invitar a leer un poquito la palabra de Dios. 1 hora, una vez a la semana. No sé cuántas horas serán en total a la semana. Es interesante, ¿no? Pero 1 hora, dedicarla a llevar un estudio, a compartir la palabra, o por lo menos si decimos: es que no sé dar un estudio, por lo menos te invito este domingo a la iglesia. Vamos, ve conmigo y cambiará todo. Y tendremos una satisfacción y un gozo enorme. Y podremos decir esto: amar como Dios nos ama y a perseverar como perseveró Cristo. Amén. Pues vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos animas y nos impulsa, Señor, a que seamos prosperados espiritualmente, que andemos en amor. Andar en amor es compartiendo el amor de Dios. Ayúdanos, Señor, también, por favor. Ponnos a personas que sí quieran, a personas que lleguen a atesorar tu palabra como el gran tesoro que es, Señor. Y ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, porque si tal vez ya pasaron 1 año, 2 años, 5, 10 y no nos hemos puesto a compartir la palabra, pues no estamos haciendo bien las cosas. Señor, ayúdanos, por favor, porque somos tus hijos. Tenemos tiempo todavía, Señor. Ayúdanos por completo.
Gracias, Señor, te doy yo por esta iglesia. Bendícela, levántanos, fortalécenos y ayúdanos a ser sensatos, a tomar tu palabra, a compartirla y ayudar a la salvación de las almas. Pero, Señor, ponnos ese amor que dice aquí, amar como Dios nuestro Padre nos ama, y ponnos también esa perseverancia para perseverar como Cristo perseveró, y como los apóstoles, como los discípulos del Señor, y que sigamos en crecimiento, que haya para muchos, para nuestra familia, Señor, salvación y las promesas y bendiciones que tú tienes para los que te escuchan. Te damos toda la gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.